siguiente pregunta aquí en SOS Doctor es la siguiente, doctor Nils. ¿Utilizar el microondas puede ocasionarnos cáncer? ¿Este mito que todo el mundo habla, doctor? Bueno, Dani, el usar exclusivamente el horno microondas no provoca cáncer, pero sí la mezcla de algunas cosas. Por decir, el colocar en plástico, en plastoformo, sí transmite las partículas de estos plásticos, plastoformo, hacia el alimento. Y eso sí puede ser peligroso. Pero utilizar solo el microondas para calentar en un plato de porcelana o en alguna cosa así, no nos va a provocar ninguna alteración. Pero también hay otra que sí es cierto, es decir, si ustedes se han dado cuenta cuando han calentado algo que comieron esta mañana y en la tarde, en la noche ya no sabe lo mismo. Quiere decir que parte de esas proteínas y minerales que tienen vitaminas, se ha desnaturalizado, es decir, ya no tiene la misma calidad de alimentación que cuando solo fue calentada en la primera olla al fuego. Entonces, lo mejor es utilizar el horno microondas lo realmente necesario y también tiene que ver la intensidad. Cuando es mucho tiempo, también va a desnaturalizar más. Por lo tanto, utilizar solo lo necesario y para las cosas necesarias y con porcelana de preferencia. Muchísimas gracias, doctor Nils Calderón. Y nosotros seguimos con más aquí en su programa Clínica de Campeones. Índices elevados de grasas en nuestros alimentos elevan el colesterol malo, triglicéridos. Esto incrementa los riesgos de infartos, acúmulo de grasas en los vasos sanguíneos, especialmente los más gruesos. Además, también no nos olvidemos que la grasita va muy bien con sal, por lo tanto, esa sal puede provocar problemas de hipertensión arterial, problemas de riñón, hasta la insuficiencia renal. Es decir, uno va de la mano con la otra. Si tan solo el Ministerio de Salud tomara las medidas adecuadas en general para los restaurantes, por ejemplo, como por ejemplo retirar la sal, la mayonesa, el azúcar de la mesa del restaurante, es una medida que ya se ha utilizado en muchos países y se ha demostrado que solo pidiendo que no estén estos productos en la mesa, ya baja el índice de obesidad y de colesterol y de grasas y de otras enfermedades similares. Pero si el cliente quiere, puede solicitar, es decir, tiene que pasarse el trabajo de levantar la mano, llamar al mozo, al garzón y que le traigan estos productos adicionalmente. Esto lo han visto en muchos lugares, que ya no te reparten las bolsitas de mayonesa ni de ketchup. Y esto va a ayudar a que tengamos mejor salud. Pero además, esta norma que tiene el Ministerio de Salud, que una vez al año hacemos 1 hora de deporte. Bueno, esta es una idea que yo la he visto en Brasil. Primero fue 1 hora al año y progresivamente después fue 1 hora al mes hasta hacer ya el Agita São Paulo se llamaba, que era que todos los meses había 1 hora obligatoria antes de entrar al trabajo para hacer ejercicio y después trabajar. Son pequeñas medidas que no perjudican en nada, que no cuestan dinero, que nos pueden ayudar a toda la población a tener una mejor salud. Ya lo saben, tanto las medidas políticas como las medidas familiares son muy importantes. Y es un placer para nosotros seguir en nuestro sector de los especialistas. Hoy para hablar de un tema sumamente importante, obesidad y deportes. Pero para ello nos acompaña el doctor Derek Barragán, médico endocrinólogo que nos está acompañando hoy en nuestro programa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y presto a discutir este tema tan interesante. Doctor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, un gran profesional en Clínica de Campeones, pero vamos a comenzar con las preguntas, por favor, y queremos saber cuáles son las enfermedades más frecuentes que podemos controlar con alimentación sana y con ejercicios. Bueno, hay un sinfín de enfermedades, prácticamente todas se pueden controlar con una alimentación sana y ejercicio. Las enfermedades metabólicas son las más importantes. Las enfermedades metabólicas son la diabetes, el hígado graso, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular. Algunos tipos de cáncer también disminuyen cuando uno
hace ejercicio, el cáncer de colon, cáncer de mama, están demostrados que disminuyen con el ejercicio. Se pueden prevenir enfermedades del sistema circulatorio, ¿verdad? O sea, el ejercicio es el mejor antienvejecimiento que existe. Es mejor que el colágeno, es mejor que las vitaminas, es mejor que muchos otros métodos que obviamente no requieren esfuerzo. Tomar una pastilla no es un esfuerzo, claro, pero no es. Hacer ejercicio sí, pero el beneficio es inmensamente mayor. Totalmente. Doctor, usted mencionaba algunas de las enfermedades que se producen a raíz de varios aspectos, especialmente el sedentarismo. Podemos mencionar, usted señalaba, por ejemplo, la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la hipertensión? ¿Qué es el colesterol y triglicéridos elevados, por ejemplo, doctor? Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica donde el nivel de azúcar en la sangre, o la glucosa propiamente dicha, se eleva, ¿verdad? Y se eleva en las personas obesas, en las personas con sobrepeso, en las personas que son sedentarias, con algún antecedente familiar de diabetes sobre todo. Se eleva porque existe una resistencia en el cuerpo para la acción de la insulina propia. Esta resistencia hace que la persona cada vez necesite más insulina para mantener el nivel de azúcar. Y en algún momento las células que fabrican la insulina claudican y no pueden seguir compensando y ahí sube el azúcar. El ejercicio disminuye la resistencia a la insulina y revierte este mecanismo, de manera que se controla bien el azúcar. La hipertensión es el aumento de los valores tensionales de la circulación de la sangre. Es como una bomba de agua que uno tiene y tiene una presión, ¿verdad? La sangre también tiene una presión. La presión sistólica es aquella que se ejerce cuando el latido del corazón manda la sangre a las arterias, y la diastólica es cuando el corazón se distiende para volverse a llenar, pero queda una presión en las arterias, ¿verdad? Esa es la presión diastólica. Entonces, esto viene por una fórmula física que es el volumen por la resistencia. El volumen es la cantidad de líquido que está circulando y la resistencia está dada por la rigidez de los vasos sanguíneos. Esta rigidez de los vasos sanguíneos tiene mucho que ver con un estado inflamatorio. Y el estado inflamatorio viene por el hecho de que la persona es resistente a la insulina, es sedentaria, ¿verdad? Tiene sobrepeso y obesidad. Y además por la elevación del colesterol. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es una grasa y es un componente de todas nuestras células. O sea, el ser humano sin colesterol se muere, ¿verdad? Y muchos dicen, pero ¿de dónde tengo yo colesterol si como solo lechugas? ¿No? Porque el cuerpo lo fabrica, ¿no? Igual que como uno dice, la carne de res tiene colesterol y la vaca que come, pasto, ¿verdad? Y fabrica colesterol. Entonces, es un componente fundamental de nuestras células, es un componente de muchas hormonas también. El exceso de colesterol es cuando el cuerpo ya no puede seguir metabolizando o utilizando el colesterol porque hay mucho. Entonces, ese exceso de colesterol va por la sangre y es atrapado en el nivel más íntimo de la arteria. Digamos, imagínense como una manguera, una arteria que tiene una especie de gamuza ahí adentro, como un terciopelo. Eso se llama endotelio. Entonces, el endotelio es invadido o es cubierto por esta grasa que es atrapada por unas células que se llaman los monocitos, ¿verdad? Entonces, estos monocitos se van y se vuelven dentro del epitelio, se vuelven células espumosas. Y estos van formando como una bolita dentro de este terciopelo. Entonces ya no es un terciopelo liso, sino se vuelve rugoso. Y en algún momento esta placa que se llama, que es una placa inflamada, se rompe y entonces vienen los trombocitos, las plaquetas, y hacen un coágulo y se tapa la arteria y viene el infarto, ¿verdad? Entonces el colesterol es un protagonista fundamental para que aparezca un infarto. ¿Y qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son la grasa más elemental, la grasa que nosotros consumimos al comer un aceite, al comer una fritura. Es una grasa que entra como tal al cuerpo y es transportada en una sustancia que es un quilomicrón, que está rodeado de proteínas.
Porque la grasa no es miscible con el agua, ¿verdad? Entonces ponen un aceite y flota. Entonces tiene que tener un transportador. Y estas son moléculas grandes, ¿verdad? Que son transportadas del intestino a través de la linfa, del quilo, para que puedan incorporarse a la sangre. Son prácticamente lo que llenan los adipocitos, las células de grasa. Pero las células de grasa también tienen una capacidad de llenarse, ¿verdad? Hay personas que tienen la barriga redonda y otras que la tienen abundante, como por ejemplo los luchadores de sumo. Correcto. Los luchadores de sumo tienen mucho tejido adiposo subcutáneo, que es capaz de acumular los triglicéridos donde deben estar. En cambio, los que no tienen esos rollos, por así decirlo, tienen la barriga redonda, entonces ellos tienen una grasa hipertrófica, que se llena y ya no hay dónde más llenar. Entonces, esos triglicéridos en exceso empiezan a acumularse en otros lugares, sobre todo el hígado, la región pericardíaca, alrededor de los riñones, de los testículos, de los ovarios, y producen la grasa visceral. Lo más común que se conoce, el hígado graso. Y ese hígado graso se llena de grasa, pero no está diseñada para eso, entonces se inflama. Una vez que se inflama, se rompe. Cuando se rompe, se cicatriza. Y esa cicatriz en el hígado se llama cirrosis. Entonces, la vida sedentaria, la obesidad, el exceso de grasa, de triglicéridos, lleva a enfermedad hepática metabólica, a enfermedad diabética, a enfermedad cardiovascular. Con algunas medidas de salud pública, por ejemplo, ¿no? Podemos prevenir, por ejemplo, la hipertensión, que es otra de las enfermedades que nos aquejan muchos en nuestro país, en nuestro medio, en el mundo. Por ejemplo, también hablando de los riñones, la insuficiencia renal, por ejemplo. Doctor, ¿qué nos puede decir esto? Bueno, la hipertensión se mejora con dieta saludable, poca sal, ¿verdad? Y ejercicio. Las medidas de salud pública significan no solamente tomar medidas como prohibir la sal en los restaurantes, sino medidas de promoción de la salud. Aquí en Bolivia tenemos un día, el día del peatón, un día para hacer ejercicio. En 365 días, un día. Y tenemos todos los días millones de propagandas a favor del gobierno, en contra del gobierno, promovidas por las autoridades. Pero ni una sola que promueva la alimentación saludable. Ni una sola que diga que hagan ejercicio. Exacto. Ni una, pero así, cero, ¿verdad? Entonces, no es cosa de decir yo vacuno solamente, es cosa de promover la salud, ¿verdad? Entonces, esas medidas de salud pública son ausentes. En México, que es un país que tiene el mayor índice de diabetes en el mundo, ¿verdad? Tienen un consumo muy grande de bebidas gaseosas. Y están en una campaña, ¿verdad?, así de salud pública para promover el consumo de agua en lugar de las gaseosas, con resultados bastante importantes. Ahora, lo importante, doctor, es una alimentación saludable y la práctica deportiva. Hay muchas personas que definitivamente no les gusta realizar ninguna práctica deportiva, pero, por ejemplo, pueden reemplazar esa práctica deportiva caminando, haciendo caminatas. Sí. O sea, una cosa es la práctica deportiva y otra cosa es la actividad física. La práctica deportiva es, digamos, para algunos grupos de personas que tienen ciertas habilidades, ¿no? No todos pueden jugar fútbol, ¿verdad? Yo, por ejemplo, fui arquero alguna vez, pero porque era el único puesto el que me aceptaban, ¿no? Pero jugaba. Pero yo nado, por ejemplo, nado todos los días, nado 2 o 3 kilómetros cada día, ¿verdad? Hago actividad física, compito contra mí mismo. ¿Para qué? Para tener un estado metabólico saludable, ¿verdad? No logro el peso ideal, pero por lo menos mis valores de colesterol, de presión, de azúcar son normales. Por la actividad física. Por actividad física, exacto. No práctica deportiva, sino actividad física. Entonces, pero todos los días ya es una todos los días, deportiva, todos ¿no? los días. Bueno, en mi caso se ha vuelto una práctica deportiva porque ya compito alguna vez con las personas de mi edad. No, bastante viejitos, pero lo hacemos. Entonces, la actividad física significa moverse. Puede ser caminar, puede ser bicicleta, puede ser correr, trotar, pasear al perro, en fin, o sea, hacer algo
que esté dedicado solamente al movimiento. Doctor, y aparte ya saliéndonos un poquito de la actividad física, que ya sabemos que es muy, muy importante a toda edad, ¿de qué otra forma podemos prevenir enfermedades como el colesterol alto, los triglicéridos elevados, los infartos, diabetes, y desde el punto de las medidas de salud pública, ¿no? Bueno, podemos prevenir, aparte de la actividad física, que es muy importante, con una dieta adecuada. Perfecto. O sea, todos le decimos la comida chatarra que viene de Estados Unidos, pero nosotros somos pues latinos inventivos, ¿no ven? Entonces ellos nos trajeron la hamburguesa y nosotros la hemos superado, agrandado y hemos hecho trancapecho. O la salchipapa. Exacto, o sea, que tiene todo lo de la hamburguesa, más arroz. Más arroz, más papa. ¿Verdad? Más papa cocida, ¿no? Con una buena yacua y es un sándwich de este tamaño. Entonces, no todo lo malo viene del exterior. Nosotros tenemos kioscos de colesterol. Ahora, doctor, todas estas enfermedades, el comportamiento alimenticio en nuestro medio es muy, muy complicado, muy difícil. Nos gusta además de la comida chatarra, los sabores que son muy fuertes en nuestro medio. Pero usted señala que la actividad física, por ejemplo, la actividad física es de gran ayuda. Pero específicamente, ¿cómo ayuda el ejercicio en estas enfermedades? Bueno, el ejercicio tiene varios componentes. El primer componente del ejercicio es componente metabólico. Cuando uno hace ejercicio, está moviendo grupos de músculos grandes, ¿verdad? Grandes. Entonces, eso consume una serie de calorías. ¿De dónde saca la caloría el músculo? Del azúcar. ¿Dónde se guarda el azúcar en nuestro cuerpo? En las grasas. En las grasas, en forma de reserva. Entonces, cuando uno, digamos, hace ejercicio y no está comiendo, empieza a movilizar la grasa, ¿verdad? Entonces, esa grasa sale del tejido adiposo, es quemada y consumida en calor. Por eso, cuando comemos, decimos cuántas calorías tiene. Quiere decir, ¿cuál es la capacidad de ese alimento de producir calor? Por eso se llaman calorías. El ser humano consume calor. No se olvide nunca, la energía ni se crea, ni se destruye, solo se transforma. Nosotros la transformamos en calor, somos seres calientes, ¿no? Entonces, consumimos esa energía metabólicamente. Entonces, movilizamos grasa que la quemamos. Movilizamos reservas de azúcar, ¿verdad?, en el hígado, que también las quemamos. Entonces, obviamente, tenemos un balance calórico negativo que hace que bajemos de peso y empecemos a utilizar de una manera más eficiente, ¿verdad?, lo poco que nos queda, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si tenemos una persona que está sentada todo el día y está comiendo, tiene un exceso de todo, entonces el cuerpo no hace ningún esfuerzo para quemarlo. Ahora, pero si no lo tiene, entonces hace esfuerzo. Eso es en el aspecto metabólico. El otro aspecto que ayuda al ejercicio es el sistema cardiovascular. Cuando nos movemos, el corazón empieza a ir más rápido, empieza a circular más rápido y como necesita más sangre, empieza a formar nuevas pequeñas arterias en el corazón que le ayudan a tener más sangre. Entonces, eso también previene el infarto, ¿no? Ahora, doctor, ¿y esto también se puede aplicar, por ejemplo, a personas que sufren de obesidad? ¿El ejercicio en qué forma los ayuda? ¿Es lo mismo? Claro. ¿Hipertensión? Claro. O sea, hay una cosa que es muy importante. El ejercicio no sirve como tal para perder peso. O sea, si una persona quiere perder peso y se inscribe a un gimnasio, lo más probable es que después del mes abandone el gimnasio porque no perdió peso. Pero debemos acordarnos que la obesidad es como nos vemos, pero a la vez nos enferma. Y el ejercicio favorece al obeso porque evita que se enferme por la obesidad. Evita que se vuelva diabético, evita que se vuelva hipertenso, evita que le dé gota, evita el infarto cardíaco, el accidente vascular cerebral, aunque la persona permanezca obesa. ¿Existirá, doctor, el riesgo para pacientes cuando realizan ejercicio no controlado? Que se empiecen a hacer ejercicio descontroladamente, se exijan mucho más. ¿Será que hay riesgo? Bueno, evidentemente, ¿no?
Ustedes habrán visto que hay personas que corren una competencia de 10 kilómetros y fallecen, porque no están capacitados para eso. Entonces, para hacer ejercicio uno tiene que tener primero una evaluación. Si tiene obesidad, debe ir al médico y ver, bueno, doctor, quiero hacer ejercicio y qué riesgo tengo si empiezo, digamos, a correr, ¿verdad? Y cómo puedo ir aumentando gradualmente mi capacidad de ejercicio. Es como, por ejemplo, mis pacientes me dicen, ¿qué voy a hacer? Les digo, bueno, si usted, señora, me dice a mí que yo debo correr de la calle 21 a la Plaza Humboldt, ida y vuelta, probablemente cuando llegue a la Plaza Humboldt me caiga muerto y ahí acabé, ¿verdad? Porque mi capacidad física no da para eso. Pero si yo empiezo caminando de la 21, bajo caminando a la 15, corro una cuadra, camino otra vez hasta el Humboldt, camino una cuadra, corro una cuadra, camino, y lo hago todos los días, va a llegar el momento en que voy a correr de subida y de bajada, porque voy a ir mejorando mi capacidad física, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, una persona obesa tiene riesgos adicionales, ¿verdad? Primero, cardiovasculares. Segundo, musculoesqueléticos. O sea, no se olviden que la obesidad es una sobrecarga a las articulaciones de los miembros inferiores, sobre todo cadera, rodillas y tobillos. Entonces, no le vas a recomendar a una persona obesa que se ponga de pronto a trotar en una trotadora, porque al cabo de la semana se va a destrozar. Tiene que empezar gradualmente, tiene que empezar caminando, ganar masa muscular y después va a poder correr. Ahora, doctor, hablemos de otro elemento que encontramos dentro de las actividades que provocan ciertas enfermedades que usted acaba de mencionar. Además de la mala alimentación, por ejemplo, el consumo de cigarrillos. O sea, yo les digo a mis pacientes, o sea, si usted fuma, es diabético, hipertenso, tiene colesterol alto, lo único que le falta es ir al puente y saltar. Así de simple. Nada más. El cigarrillo es un factor de riesgo cardiovascular, al margen del cáncer. O sea, una persona que fuma tiene 4 veces más riesgo de sufrir un infarto cardíaco que aquella que no fuma. Infarto cardíaco. Y un cigarro es suficiente para tenerlo. No, personas que dicen, yo fumo uno al día, le digo, ¿y para qué fuma? Otra manera de hacerse daño. Es como agarrar un martillo y una vez al día machucarse el dedo, ¿verdad? Solo porque tiene el martillo. Entonces, la persona debe dejar de fumar. Eso es una condición sine qua non. Para toda persona obesa, diabética, hipertensa, debe dejar de fumar. Increíble, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Nos ha dado tanta información tan importante. Es muy útil para toda la gente que sigue el programa de Clínica de Campeones. Le agradecemos su presencia, doctor, y espero que sea hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación y será pues hasta hablar de otro tema tan interesante. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Derek Barragán, médico endocrinólogo, estuvo con nosotros, acompañándonos y dándonos estas luces en el sector de los especialistas. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos hay mucho más en Clínica de Campeones.